5,5 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con trastorno bipolar. Sin embargo, su aparición en el cerebro es un misterio. Me han dicho tantas veces, coge las riendas de tu propia vida, demasiadas como para llevar la cuenta. Creía que todo era una especie de maldición que me había echado a mí misma. El empeño por comprender el cerebro bipolar es clave para entender el propio cerebro humano. Estamos todos interconectados. No me creo que si investigamos un área del cerebro, los descubrimientos que hagamos no tendrán aplicaciones en otras áreas. Utilizando las más recientes tecnologías para recabar información sobre el funcionamiento del cerebro, tenemos que poder integrar toda esa información para trazar un mapa que nos diga cómo encaja todo. Para entender en qué punto falla el cerebro bipolar, hemos de trazar un mapa, o mejor dicho, varios mapas del cerebro que cartografíen el viaje de vuelta de la enfermedad mental a la salud mental. Nos hemos propuesto viajar a la Luna a lo largo de esta década. Yo lo comparo con el viaje a la Luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Para poder viajar al espacio exterior, hubo que poner a trabajar juntos a todos nuestros científicos en pos de un objetivo común. Ahora tenemos que viajar al espacio interior, descubrir el cerebro humano. La mejor forma que se me ocurre de describir la manía es una persona que está plantada al lado de una vía del tren. El tren pasa a toda velocidad y la persona cierra los ojos. Alguien que corre dentro de mi cabeza, haga lo que haga. Puedo dormir 2 o 3 horas y despertarme de golpe, lista para comerme el mundo, como si acabara de dormir 8 horas. Y eso sí he dormido. Tienes que comer porque no has comido en 3 días, pero eso supondría masticar y no puedes permitírtelo porque tienes cosas que hacer. Era autodestructivo, sobre todo si había bebido o me había drogado. Iba dándole dinero a la gente por la calle. ¿Cómo iba a estar yo loca? Pero si era la dueña del mundo. Los locos eran los demás. Yo me podía comprar coches y maletas de Gucci. Empecé a tener relaciones sexuales a diestro y siniestro. Me veía como una profetisa. Por ejemplo, cruzaba la calle sin mirar, porque ¿para qué va a mirar antes de cruzar un profeta? Y tenía alucinaciones acústicas en las que oía una risa constante. Llegué a un punto en el que pensaba que podía volar. Y no te das cuenta de a dónde te está llevando tu mente. Es lo que tiene perder la cabeza. Lo que más miedo me da es no saber si lo que estoy pensando ahora mismo es racional o es una locura. La manía conlleva con frecuencia el correr riesgos irracionales, una incapacidad de tener en cuenta los peligros más apremiantes, una absoluta falta de juicio y delirios de grandeza. Ni se me ocurría pensar que fuera posible vivir de otra forma. Si la manía se intensifica, puede producir psicosis y alucinaciones. Todos estos fenómenos pueden ser peligrosas manifestaciones de la manía, y cada uno de ellos requiere un mapa diferente de su desarrollo en el cerebro. Para empezar a trazar nuestro mapa de la manía, nos dirigimos a la Ciudad del Acero, al despacho de Mary Phillips, neurocientífica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Estoy usando unas herramientas conocidas como tecnologías de neuroimaginería que nos permiten estudiar en vivo el funcionamiento y la estructura del cerebro humano en tiempo real. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Estupendo, pues vamos a empezar el test de adivinar cartas. Phillips está tratando de cartografiar la manía y su arriesgado comportamiento de búsqueda de recompensas. Su hipótesis es que la búsqueda de emociones fuertes es un rasgo fundamental de la bipolaridad. Lo que más nos interesaba era el comportamiento de toma de riesgos, las apuestas, los juegos de azar, el no estar seguro de si vas a ganar o vas a perder en un futuro, pero aún así jugártela. Y nos consta que las personas con trastorno bipolar tienden a excitarse más en esas situaciones, tienden a correr más riesgos. Me dije, voy a ir al casino. Y al cabo de 1 hora y media, ya había ganado 6.500 pavos jugando a los dados. Me invitaron a cenar. Había gente revoloteando a mi alrededor, mirando cómo jugaba. Era como en las películas. Les pedí que me cambiaran las fichas por otras de mayor valor.
Me fui a cenar, volví al casino y me dije, voy a echar un par de partidas de blackjack. A los 5 minutos había perdido los $6.500. Eso sí que era deprimente. Así que volví a mi habitación del hotel y me puse un cinturón alrededor del cuello. Phillips cree que es capaz de cartografiar en el cerebro este tipo de búsqueda extrema de recompensas, activando los circuitos a través de un sencillo juego de cartas. Cuando están a la espera del resultado, ¿habré ganado un pastón? ¿Lo habré perdido? Hemos observado que las personas con trastorno bipolar experimentan un aumento anormal de la actividad en un área particular de la corteza prefrontal. Lo que ha descubierto Mary Phillips podría ser muy importante: el escurridizo biomarcador del trastorno bipolar. Un biomarcador es un análisis biológico. Pensemos en las enfermedades del corazón. Puede ser como el colesterol en sangre, por ejemplo. Los biomarcadores nos ayudarían en los diagnósticos a la hora de determinar si alguien tiene o no un trastorno bipolar. Hay biomarcadores que están basados en las imágenes, por ejemplo, las mamografías para detectar el cáncer de mama. Pero en psiquiatría hay que pensar más allá y recordar que en realidad los test cognitivos pueden ser una forma maravillosa de ayudarnos a deconstruir algunos de los síndromes actuales. De hecho, pueden servir para detectar un rasgo característico de la bipolaridad. Por ejemplo, la dificultad a la hora de regular los estados anímicos extremos. No es solo que esta gente se venga muy arriba, también se vienen muy abajo y les cuesta saltar de un estado al otro. No va a haber un solo factor. No va a ser como medir la tasa de algo en la sangre y eureka, ya tenemos diagnóstico. Va a ser una combinación de varios factores. Cuando trazamos el mapa de un episodio bipolar, por ejemplo, la toma de riesgos, podemos toparnos con una carretera cortada. Pero saber en qué punto se hallan estos cortes ayudará a diseñar tratamientos más efectivos que los ya existentes. Se echa en falta la aparición de un tratamiento fundamentalmente nuevo. Hace mucho tiempo que no vemos algo así en psiquiatría. Karl Deisseroth, de la Universidad de Stanford, es un neurocientífico de una nueva estirpe, mitad ingeniero y mitad psiquiatra. Cree que nos hemos rezagado en el camino a la sanación de la enfermedad mental. En mi opinión, la psiquiatría es la especialidad médica que más necesita del enfoque de la ingeniería. Al fin y al cabo, el cerebro es un dispositivo eléctrico increíblemente complejo y no cabe duda de que hacen falta ideas heterodoxas. Él es uno de los pioneros en una nueva herramienta para cartografiar el cerebro, cuyas posibilidades no parecen tener límites: la optogenética. La optogenética es la utilización de la luz para controlar ciertas partes del cerebro con gran precisión. Aunque la imagen por resonancia magnética funcional sigue siendo la herramienta más usada, existen otros enfoques igual de útiles. Deisseroth pretendía ofrecer una interpretación de los circuitos eléctricos del cerebro interviniendo en la actividad de las neuronas. La optogenética, que ya se ha probado en ratones, nos brinda la capacidad de cambiar lo que ocurre en el cerebro y de ver los efectos resultantes y los mecanismos del cambio. Todo lo que hace el cerebro se puede controlar, empezando por acciones tan sencillas como girar a la izquierda o a la derecha. Toqueteando el patrón de actividad adecuado de las neuronas adecuadas, podemos hacer que un ratón, por ejemplo, gire a un lado o al otro. El cerebro del ratón tiene una organización similar a la del ser humano, lo que lo convierte en un gran modelo para la optogenética. Deisseroth no solo puede controlar su movimiento, sino también su comportamiento. En este caso es capaz de reducir su ansiedad. Normalmente, si la ansiedad está presente en una situación de peligro, es porque es muy útil. Pero en un ser humano se puede volver patológica y producir mucho sufrimiento. Así es como funciona la optogenética. Pongamos que Deisseroth quiere cartografiar un problema que está presente tanto en la manía como en la depresión: la ansiedad. Las algas, esa papilla verde y viscosa, contienen un gen que transforma la luz en electricidad. Ese gen de las algas se inserta en el cerebro del ratón y se ilumina a través de su cráneo con una luz de fibra óptica. Como podemos ver en este experimento sobre la ansiedad, han soltado a un ratón en un laberinto. Un brazo del laberinto tiene unas paredes altas y el ratón se siente muy seguro porque no puede ver el suelo. El otro brazo no tiene paredes y cuando el ratón llega a esas zonas más despejadas del laberinto, puede ver el suelo y tiene un comportamiento ansioso. Los ratones son por naturaleza ansiosos. Prefieren permanecer en espacios cerrados donde se sienten seguros.
Pero la cosa cambia cuando se dirige una luz de fibra óptica en el centro de la ansiedad del cerebro de un ratón modificado genéticamente. Cuando le da la luz, se abren los canales y las neuronas empiezan a activarse. Al controlar la luz, los patrones de actividad de la neurona modificada genéticamente cambian, reduciendo su ansiedad. El ratón ya no tiene miedo de explorar los demás brazos del laberinto, los que no tienen paredes. Cualquier cosa, desde la más sencilla hasta la más compleja, se puede controlar si desentrañamos sus circuitos neuronales y entendemos qué es lo que causa su comportamiento. Al iluminar las neuronas modificadas genéticamente, la optogenética nos permite modificar la actividad eléctrica del cerebro. Estudiando estos cambios, los investigadores pueden entender mejor los circuitos cerebrales, cartografiar nuevas carreteras causales y abrir nuevas posibilidades de intervención. Hace 10 años no podíamos hacer estas cosas. Hoy sí, porque podemos manipular los circuitos, así como monitorizarlos y medirlos. Miles de laboratorios ya usan esta técnica. Se han publicado artículos en todo el mundo y la gente le está encontrando aplicaciones que a mí ni se me habrían ocurrido. En el fondo, me van los castillos en el aire. Para pensar a lo grande hay que arriesgarse a lo grande. Al igual que Deiserov, Cafuidrasa es psiquiatra y neurocientífico y aborda sus investigaciones desde el enfoque de un ingeniero. Estudié ingeniería química, pero me costaba encontrar mi verdadera vocación. Drasa dio por fin con su vocación cuando su mentor en la Universidad de Duke cartografió los circuitos cerebrales responsables del movimiento y los conectó con unos miembros robóticos, permitiendo así que los paralíticos volviesen a caminar. En cuanto vi aquello, entendí que la ingeniería era lo mío. Hoy Drasa dirige un laboratorio en el Instituto de Ciencias del Cerebro de la Universidad de Duke. Su interés por el trastorno bipolar es tan noble como personal. Recuerdo hospitalizar a miembros de mi familia. En una ocasión, uno de ellos desapareció un buen día y reapareció en otro continente, tirado en un callejón, alucinando. Así que mis experiencias son parte de la razón por la que trabajo tan duro en esto y por la que albergo tantas esperanzas. Su familia nunca reconoció la presencia en su seno de la enfermedad mental, pero su labor de psiquiatra lo sensibilizó a la naturaleza patológica de unos comportamientos que hasta entonces le habían parecido sencillamente excéntricos. Recuerdo el primer paciente bipolar al que traté. Estaba intentando mantener una conversación con él y recuerdo que tenía una actitud muy positiva y unas ideas muy megalómanas, y si me concentraba mucho podía seguir un poquito el hilo de la historia que me estaba contando. Era una historia muy altruista sobre cómo iba a resolver el problema de los sin techo en Estados Unidos. Y recuerdo dejarlo con una sensación extrañamente familiar. Más adelante tuve una conversación con un miembro de mi familia y fue como si se me encendiera una bombilla. Me dije, es exactamente igual. Estoy viendo lo mismo que con mi paciente de la unidad de psiquiatría. Y fue a partir de entonces cuando en mi familia se empezó a hablar sin rodeos de una serie de cosas que nunca había entendido de pequeño. La experiencia de Drasa con la enfermedad mental es común. El silencio y la vergüenza han sido muy habituales en todas las sociedades y culturas a lo largo de la historia. Soy originaria de Irán y allí no se habla de estas cosas ni se les hace un seguimiento. Melody Moetzi es escritora, abogada y activista por los derechos humanos. Esta estadounidense de origen iraní tiene diagnosticado un trastorno bipolar. Al borde de un estado de manía aguda, Melody pasó mucho tiempo hablando a la prensa sobre la inestabilidad política en Irán. Me entrevistaron en un montón de programas de radio y de televisión, y eso hizo que me costara más identificar mi problema porque todo el mundo me estaba viendo y decía, anda, sí que es interesante lo que está haciendo esta mujer. Como ocurre a menudo durante los típicos episodios hipomaníacos, Melody padecía delirios. Estaba convencida de que Estados Unidos iba a bombardear Irán. Preocupada por sus amigos y familiares iraníes, ideó su hipomaníaco plan. Fundé una organización llamada Hula Hoops por la Paz. Fue durante la Convención Nacional Demócrata y creía que si me presentaba allí con mi hula hoop, de algún modo contribuiría a la paz mundial. Ya lo sé, es una locura. Ese fue mi episodio hipomaníaco.
Llenó su maletero de hula hoops y se dirigió a Denver, donde se estaba celebrando la Convención Nacional Demócrata. Acabé jugando al hula hoop durante unas 6 horas seguidas delante del Capitolio. Lo suyo hubiera sido que la gente me dijera: oye, ¿eso que haces tiene toda la pinta de ser una conducta maníaca? Pero yo ni siquiera conocía la palabra, no me lo habían diagnosticado. La mayoría de la gente con trastorno bipolar puede estar entre 8 y 10 años sin que se le diagnostique debidamente. Yo tuve que esperar más de 10 años. Cuando por fin se diagnostica, se le suele recetar al paciente una medicación para estabilizar su estado anímico. A Melody le recetaron litio. Es lo que se conoce como el estándar oro de los tratamientos de la manía. Pero hasta el estándar oro no funciona bien más que en una tercera parte de los pacientes con trastorno bipolar. Estas medicaciones actúan en la totalidad del cerebro y eso puede tener unos efectos secundarios de lo más perturbadores. Drasa quiere recrear los efectos positivos del litio, pero con una acción más localizada. Un dispositivo eléctrico que estabiliza el estado de ánimo del paciente, pero sin los terribles efectos secundarios de algunos fármacos. Tras ser testigo del éxito de su mentor, Drasa sabía que iba a necesitar su propio mapa cerebral. El reto está en que en el comportamiento emocional se entrelazan toda clase de estados mentales, recuerdos, emociones, sentimientos, que están repartidos en diversas áreas del cerebro. En el trastorno bipolar, las señales eléctricas suelen ser confusas. Hay obstáculos que obstruyen las señales y esas señales han de ser redirigidas. ¿Podemos localizar los problemas? Es casi como cuando te hacen un electrocardiograma en el hospital para localizar un problema en tu ritmo cardíaco. Con la ayuda de la optogenética, Drasa ha creado un dispositivo para sortear esos obstáculos. Lo llama su impulsor de circuito cerrado. Este es el aspecto del dispositivo dentro de la cabeza de un animal. La idea es que se puede configurar. Y como solo actúa donde lo necesitamos, solo estimula el área que deseamos corregir. No hay que preocuparse de los efectos secundarios que suelen tener los medicamentos. Para poder crear este impulsor, necesitaba sujetos de prueba, en este caso ratones, a los que implantó genes de humanos con trastorno bipolar. Cuando les implantamos ese gen que hemos identificado en los seres humanos, empiezan a mostrar comportamientos que recuerdan a los que vemos en los humanos. Se insertan 64 sensores en el diminuto cerebro del ratón bipolar. Un ordenador monitorea las señales eléctricas que emite o dispara el cerebro en todo momento. 30.000 datos por segundo procedentes de los 64 cables. Y esa información se almacena en nuestro ordenador, donde la podemos analizar. Analizando esta actividad eléctrica, Drasa puede crear un mapa dinámico que le permite seguir el recorrido de cada pensamiento por el cerebro. El impulsor de circuito cerrado detecta cuando una señal se topa con un obstáculo en su ruta, descodifica esa señal y la reintroduce en el otro lado, sorteando así el obstáculo, de tal forma que la señal eléctrica puede ser leída correctamente en su destino. Leemos la información, la procesamos y volvemos a enviársela al cerebro. Drasa no cree que se deban implantar genes modificados y cables de fibra óptica en cerebros humanos, pero espera que el mapa que está desarrollando gracias a la optogenética y su impulsor de circuito cerrado tengan aplicaciones en otro tipo de tratamientos. Cuando se trata de curar a los pacientes y de ayudarles a recomponer su vida, lo que queremos es obtener resultados limitando las intervenciones al mínimo indispensable. La ingeniería y la neurociencia están conduciendo a científicos como Deiseroth y Drasa a terrenos inexplorados en la investigación bipolar. Pero las herramientas que han creado no se limitan a la manía. Para los que cabalgan el tigre de un episodio maníaco, puede ser igual de peligroso apearse de su montura y caer en una depresión. Tienen una espada de Damocles sobre su cabeza y tenemos que hacer algo más por ellos que lo que estamos haciendo. ¿Notas algo en el momento en el que caes en una depresión? Sí, notas que estás entrando en una depresión porque todo empieza a desacelerarse. Todavía me acuerdo de cuando llamaba a mi psiquiatra y me remitía a urgencias.
Y recuerdo que mi primera reacción era pensar, ¿pero cómo va a ser esto una urgencia? Te resistes a creértelo. No puede ser que te esté volviendo a pasar. No te crees que Dios o la vida puedan ser tan crueles otra vez. Y recuerdo pensar, claro que es una urgencia. Es una urgencia. Solo conseguía arrastrarme fuera de la cama cuando no me quedaba otro remedio. Me sentía pastosa, confusa, incapaz de concentrarme. Te duelen las uñas. Te duele el pelo. Es la agonía más atroz que te puedas imaginar. Se te pasan por la cabeza pensamientos como, eres fea, no vales nada, nadie te quiere, nunca podrás volver a hacer nada. Tenía que venir alguien a cambiarles los pañales a mis hijos, a lavarlos, a acostarlos. Me había retirado de la vida. Los demás te dicen, pero si hace una semana estabas genial. Y los miras como si estuvieran locos, porque sabes en lo más profundo de tu ser que nunca te has sentido de otra forma y que nunca vas a sentirte de otra forma. Y era continuo. No me daba tregua. Esta es Brandy Ellis. Su depresión duró 3 años. Nunca tienes un buen día. Nunca tienes una buena hora. Estás vacía. Fármacos, terapia conversacional, tratamientos electroconvulsivos o electrochoques. Nada le funcionaba. Mi cerebro estaba intentando matarme. No tenía el menor interés en que yo sobreviviera. Me costaba encontrar médicos que aceptaran tratarme, porque les preocupaba tener que responsabilizarse de mi eventual suicidio. Tuve un psiquiatra que, al ver que no me funcionaba ningún tratamiento, me dijo que dejara mi trabajo, porque no iba a poder volver a trabajar nunca más, y que renunciara a seguir probando medicamentos y que encontrara a Dios. A falta de otras opciones, Brandy oyó hablar de la labor de Helen Mayber, una neurocientífica de la Universidad de Emory, pionera en el uso de la ECP, o estimulación cerebral profunda, un tratamiento de último recurso contra la depresión. La estimulación cerebral profunda estaba teniendo mucho éxito a la hora de aliviar los síntomas de los pacientes con Parkinson, así que era una tecnología avalada por la experiencia y estaba disponible. Allá por los años 90, cuando Mayber vio el éxito de la estimulación cerebral en el tratamiento del Parkinson, pensó que podría funcionar en los casos de depresión severa, los pacientes a los que ella describe como atascados. Has perdido la capacidad de encontrar una ruta alternativa y de tratar de autocorregirte. Estás en la cuneta y no te puedes mover. El nombre estimulación cerebral profunda es una descripción certera del procedimiento. El paciente permanece despierto mientras el cirujano le taladra el cráneo y le inserta unos electrodos en un área específica del cerebro previamente cartografiada. Los electrodos emiten un pulso eléctrico continuo. La intensidad del pulso puede aumentar o disminuir para estimular el área del cerebro que rodea el electrodo. Igual que usamos un marcapasos para tratar una arritmia cardíaca, podemos usar la estimulación cerebral para alterar la forma que tiene un paciente de regular sus estados anímicos. En los pacientes con Parkinson, la clave para tratar los temblores de las manos resultó ser un mapa detallado del circuito o red neuronal que controla el movimiento de las manos. Mayber empezó a desarrollar su propio mapa, el primero en su género, que no estaba relacionado con el movimiento, sino con el estado de ánimo. Empezamos a finales de los años 80 estudiando modelos neurológicos de la depresión a partir de la neuroimaginería, de la tomografía por emisión de positrones, y observamos que había un patrón y que todos los pacientes con depresión lo compartían. La depresión parecía manifestarse de igual modo en todos los casos. Mayber y su equipo descubrieron que una y otra vez estaban implicadas las mismas regiones del cerebro. Empezamos a trazar un mapa y pudimos ponernos a estudiar cómo se conectan entre ellas todas esas áreas particulares, valiéndonos de otras técnicas de imaginería que nos permitieron cartografiar la sustancia blanca. Los circuitos de la sustancia blanca son las rutas que conectan los diferentes distritos del cerebro. Pero ¿cuáles son las carreteras que controlan nuestro estado de ánimo? Conociéndolas, Mayber sabría dónde implantar los electrodos. Gracias a la imagen por resonancia magnética funcional, su equipo se estaba acercando a la meta.
Entonces hicimos nuevos experimentos en el quirófano para cartografiar la sustancia blanca antes de implantar los electrodos. Y sabíamos exactamente dónde ponerlos. Cuando su mapa de la depresión tomó forma, Mayber tardó un año en encontrar a su primer voluntario. El día de la primera operación, ella y su equipo se hallaban al borde de lo desconocido. Porque, francamente, el primer experimento en el quirófano podía saldarse con un empeoramiento de los síntomas. Brandy fue la paciente número 29. Tenía unas dudas terribles, pero estaba desesperada. Cuando estás en la mesa de operaciones, te preguntas cómo has llegado a un punto en el que perforarte el cráneo te parece una buena idea. Y lo único que puedes pensar es, me pregunto si esto va a funcionar. Cuando estuvimos listos e implantamos el primer electrodo, ya podía empezar la estimulación cerebral. Las instrucciones eran sencillas. Vamos a empezar y tu papel es decirnos si notas que te está pasando algo. Empezaron con una estimulación de baja intensidad y nada. Aumentaron la intensidad de los impulsos eléctricos y seguía sin pasar nada. Pasamos al siguiente contacto y lo volvimos a encender. Nada. Puede que no estuviéramos usando los parámetros adecuados, pero decidimos que era mejor seguir yendo por orden. Y llegamos al tercero. Lo encendimos. Empezamos por una corriente baja y no pasó nada. Subimos a unos 5 voltios y la paciente dijo, anda, esto sí que es interesante. En un momento dado, dieron en el clavo. Y la doctora Mayberg se dio cuenta. Y yo me di cuenta. Y me pidió que se lo describiera. ¿Notas algo a nivel mental o son más bien cosas físicas? La verdad es que empecé a notar una especie de ligereza en mi estado de ánimo que acompañaba la sensación de ligereza física. Fue una transformación drástica, una remisión súbita de una depresión que durante años había arrojado a Brandy a un estado casi vegetativo. La felicidad le volvía a parecer una posibilidad viable. El éxito de la estimulación cerebral profunda ha aumentado nuestro conocimiento de la biología del cerebro. Los mapas que han creado son el legado de su labor. Unos mapas que han podido ser refinados con un detalle aún mayor con la ayuda de uno de los colegas de Mayber. Helen Mayber y yo somos muy amigos. Llevamos mucho tiempo hablando de todo esto. Y está muy claro que las ideas de la optogenética ya nos permiten ayudar a guiar cosas como la colocación de los electrodos. Funcione o no el experimento, lo verdaderamente importante es lo que nos enseña sobre el cableado que determina la regulación del estado de ánimo. 3 años más tarde, Brandy sigue sin padecer depresión. Los electrodos siguen implantados y los cables se me meten en el lóbulo frontal y se extienden hasta una conexión que tengo en el cuero cabelludo, que tiene unos cables que descienden por mi cuello hasta unas pilas que llevo implantadas debajo de la pared torácica. Hacer punto es lo que llamo una actividad pro-yo. La estimulación cerebral profunda quita el freno de mano que impedía al coche avanzar, pero ahora el paciente tiene que sentarse al volante. Esto no es como darle a un interruptor que te hace estar feliz de repente. Tu estilo de vida cambia, tu comportamiento cambia y sigues tomando tu medicación. Lo que pasa es que esas cosas empiezan a funcionar y eso es lo que hace que te sientas mejor. La estimulación cerebral profunda no me hace feliz, pero consigue hacerme sentir emociones apropiadas. Estoy feliz cuando me pasan cosas alegres y triste cuando me pasan cosas tristes. Me encanta tener las emociones apropiadas. Ha sido un cambio magnífico para Brandy, pero algunos piensan que este campo de investigación debería estar mucho más avanzado. Pensemos en la evolución de la tecnología móvil en los últimos 10 o 15 años. Evidentemente es una cosa asombrosa, pero uno no debe dejar de preguntarse qué ha pasado con la tecnología neuroquirúrgica en los últimos 20 años. Hay que propulsarla de una vez al siglo XXI. Aplicar un gel conductor en las sienes. Ajustar los electrodos.
Insertar un protector bucal y administrar una descarga eléctrica. Es una terapia de respuesta rápida ya clásica conocida como TEC o terapia electroconvulsiva. También se conoce como terapia por electrochoque. Introducida en Estados Unidos más o menos en la misma época que la lobotomía, allá por los años 40, la terapia electroconvulsiva sigue despertando emociones fuertes, ya que pasa por ser más una técnica de tortura arcaica y brutal que un tratamiento útil y moderno. Pero sigue siendo popular y por una muy buena razón, porque funciona. Pasé varios días viviendo debajo de un puente, con los adictos al crack y los borrachos. Era una especie de suicidio, como una lenta deriva hacia la muerte. Solo quería dormir, en cierto sentido. Ex-emprendedor de éxito, Gary Halliday lo perdió todo y acabó aterrizando en un hospital psiquiátrico de Pittsburgh. Me dieron antidepresivos, pero no me hacían nada. Tras un año de depresión severa, pensaron que había desarrollado una resistencia a la medicación. A falta de alternativas, los médicos le recomendaron que participase en un estudio clínico. El estudio consistía en someterme a electrochoques y medicarme durante 8 meses. Por aterrador que sonase, los médicos le insistieron en que la terapia electroconvulsiva le podía ayudar. En esa época, yo estaba desesperado, totalmente desesperado. No tenía nada. No tenía dónde ir, ni física ni emocionalmente. Y bueno, funcionó. Por lo general me derivan a los pacientes cuando todo lo demás no ha funcionado. Esta catedrática de ciencias psiquiátricas y comportamentales en la Universidad de Duke, Sarah Lisanby, ha ahondado en nuestra comprensión de lo eficaz que puede ser la terapia electroconvulsiva. Esta terapia induce una remisión de los síntomas en hasta un 80% de los casos. Es muy eficaz y los pacientes con trastorno bipolar que padecen depresión severa reaccionan particularmente rápido a la terapia electroconvulsiva. Tanto esta terapia como la estimulación cerebral profunda se basan en la electricidad. La corriente eléctrica aplicada al cerebro cambia la forma que tienen las neuronas de conectarse entre ellas y hasta estimula el crecimiento de nuevas neuronas. El cerebro es capaz de recablearse rápidamente y en profundidad. Cada vez que aprendemos un nuevo idioma o aprendemos a tocar el violín, estamos cambiando el cableado de nuestro cerebro. Es un hecho comprobable, concreto. Se cree que la corriente eléctrica estimula la reorganización del cerebro, creando nuevos puentes y rampas de acceso en nuestro mapa, nuevas rutas que permiten sortear los atascos que puede producir la depresión. La plasticidad cerebral ayudó a Gary a recuperarse, pero la terapia electroconvulsiva no siempre es eficaz y puede pasar factura. Me levantó un poco el ánimo, pero la cosa no cuajó. La mayor parte de la gente tiene pérdidas de memoria transitorias cuando se somete a la terapia electroconvulsiva, pero yo perdí una década de recuerdos. Hay un montón de años que no recuerdo. Así que Lisanby recurrió a otro tratamiento experimental que emplea una dosis de electricidad mucho menor para promover el crecimiento y la reorganización neuronal sin causar pérdidas de memoria. Empezó a experimentar con la EMT. EMT quiere decir estimulación magnética transcraniana y funciona usando una bobina magnética que se aplica en la cabeza, en la superficie del cuero cabelludo. Es pequeña, pero emite un campo magnético muy potente. Al igual que la terapia electroconvulsiva, el imán genera una corriente eléctrica en el cerebro activando las neuronas. Por ejemplo, si acercamos la bobina de estimulación magnética a la parte del cerebro que controla el dedo índice, le provocamos al paciente una sacudida en el dedo al administrarle una descarga en la corteza motora. Es un ejemplo muy sencillo de comportamiento motor. El efecto en el dedo índice se basa en un circuito motor, como el cartografiado por los investigadores del Parkinson. Pero a Lisanby le interesaban los estados de ánimo, y el lugar más obvio en el que empezar no era otro que el mapa de Helen Mayberg.
Las doctoras Lisanby y Mayberg se basan en un mismo principio, que el problema es que el tráfico no está bien regulado en un circuito. Una afina el circuito poniendo una sonda en el cerebro, mientras que la otra lo hace a través de algo que se produce en la superficie de la cabeza. Pero en el fondo las dos están tratando de hacer lo mismo. El campo magnético de la estimulación magnética se adentra tan solo unos centímetros en el cráneo, por lo que Lisanby tenía que encontrar una rampa de acceso cerca de la superficie del cráneo que condujese a la autopista de la depresión cartografiada por Helen Mayberg. Esa rampa de acceso afectaría a las áreas de las profundidades cerebrales donde reside el problema, sin exponerse a una intervención quirúrgica. Por ello, Lisanby se propuso retrasar el mapa de la estimulación cerebral profunda al revés. En un caso abordamos el problema desde arriba y en el otro desde abajo, dos herramientas diferentes para intervenir en la misma red neuronal. La estimulación magnética aún tardará en ser una herramienta eficaz de mantenimiento mental. Puede que un día la terapia electroconvulsiva mejore hasta el punto de evitar la pérdida de memoria, pero perfeccionar el tratamiento y desterrar el estigma social puede llevar un tiempo. Por ello, la inmensa mayoría de los pacientes bipolares sigue dependiendo de la medicación, pese a que puede llevar meses de ensayos y errores determinar las dosis adecuadas. Hay muy pocas enfermedades en las que uno se pueda permitir esperar semanas antes de ver un alivio de los síntomas. Es especialmente grave en el caso de la depresión, porque tiene un índice de mortalidad muy alto, una tasa de suicidio muy alta. Cuando le dices a alguien, tenemos un remedio para ti, pero tardarás un par de meses en encontrarte mejor, estás poniendo su vida en peligro. ¿Cómo es que en otros campos de la medicina hay formas de controlar rápidamente los síntomas? Por ejemplo, la hipertensión maligna se puede reducir muy rápido. Las convulsiones se pueden interrumpir también muy rápido. Carlos Zárate es jefe de terapias experimentales en el Instituto Nacional de la Salud Mental. Hay que esperar entre 6 y 8 semanas para que un antidepresivo surta pleno efecto. Y mientras tanto, el paciente puede perder su trabajo, su familia o su matrimonio, e incluso puede intentar suicidarse. Así que nos dijimos que tenía que haber un tratamiento mejor. Un equipo de científicos dio con un nuevo y radical tratamiento, un fármaco más conocido por su presencia en las raves que por su efecto antidepresivo. Se conoce como Special K, Vitamina K, Kit Kat, son algunos de los nombres que se le da a la ketamina. La ketamina. Esta sustancia de acción rápida se popularizó como anestésico en la guerra de Vietnam. Pero los médicos observaron además indicios anecdóticos de un inesperado efecto secundario. Muchos soldados reconocieron encontrarse de mejor ánimo tras consumir la ketamina. Décadas más tarde, Zárate se topó con estos relatos y decidió probar la ketamina con sus pacientes más deprimidos. Eran individuos que estaban muy deprimidos, muy alicaídos, muy desesperanzados, muy... ¿Qué sentido tiene seguir? Presentaban todos esos síntomas. Era gente incapacitada funcionalmente que no podía conservar un empleo. Ya desde la primera dosis de ketamina, Zárate no daba crédito a los resultados. Con solo una infusión de ketamina se observa una rápida mejoría de la depresión al cabo de unas horas, y eso supone un gran cambio de paradigma. En cuanto se demuestra que tal cosa es posible, todo el mundo dice, eso es, tenemos que ponernos a investigar sustancias que hagan eso. Sin embargo, la ketamina tenía sus inconvenientes. Para empezar, no funcionaba en todos los casos. En más de un tercio de los pacientes de Zárate no surtía efecto, y en muchos de los que sí notaron el efecto, este desaparecía al cabo de unas semanas. Por suerte, Zárate tenía un compañero que podía ayudarle a comprender por qué. Ahora mismo estamos haciendo un estudio sobre la ketamina. La ketamina, al igual que la estimulación magnética transcraneana, favorece la plasticidad cerebral, creando nuevas neuronas, nuevas carreteras que pueden servir de desvíos para sortear la depresión. Pero Lisanby no estaba usando la estimulación magnética para crear más carreteras, sino para cartografiarlas. La estimulación magnética no solo sirve para inducir la plasticidad, sino también para medirla. Y estamos midiendo el impacto que tiene la ketamina en la plasticidad cerebral gracias a la estimulación magnética. La idea es trazar un nuevo mapa, un mapa del sistema de respuesta rápida del cerebro que podría abrir nuevas vías para abordar el trastorno bipolar y la depresión. Pero no siempre se trata de encontrar nuevos fármacos.
Reducir la duración del periodo de prueba y error de los tratamientos ya existentes es uno de los nuevos retos que surgen conforme vamos ampliando nuestros mapas a escala genética. Mi padre sufría un trastorno maníaco depresivo. Mi madre padecía depresión severa y alcoholismo. Y mi padre sufría un terrible estrés postraumático. Toda mi vida he luchado con el miedo de acabar padeciendo una enfermedad mental. Y mi mujer y yo nos enfrentamos al miedo de que un día nuestros hijos tengan esas enfermedades. A pesar de que el trastorno bipolar tiene un fuerte componente genético, a menudo no se aborda el tema en las familias. Pero una vez se ha diagnosticado a uno de ellos, cualquier excentricidad en el árbol genealógico cobra un nuevo significado. Teníamos un tío que nunca salía de su habitación y era una especie de ermitaño. Pero todo el mundo decía, son las cosas del tío de Jota. Todo el mundo sabe que nunca sale de su cuarto. Nadie decía, ¿pero qué le pasa al tío? ¿Nadie ha tenido nunca una conversación con él? ¿Nunca ha ido al hospital? Sabía que mi familia estaba trufada de casos de enfermedad mental, pero yo soy la única a la que le han diagnosticado trastorno bipolar. En los años 90, en plena euforia del genoma humano, los científicos esperaban no solo poder diagnosticar, sino erradicar enfermedades como el trastorno bipolar, identificando el gen culpable y reparándolo. Cuando yo empecé mi carrera, la genética molecular estaba dando sus primeros pasos como método para cartografiar los genes de las enfermedades. Era un periodo muy excitante. John Kelso es genetista en la Universidad de California en San Diego. De todas las enfermedades psiquiátricas, el trastorno bipolar parecía la más genética en aquel entonces. Y este es su colega Melvin McInnes, de la Universidad de Michigan. Muchos empezamos nuestra carrera estudiando la genética del trastorno bipolar, identificando familias que lo padecían y buscando los genes que lo causaban. Si existiera un gen del trastorno bipolar, ya lo habríamos identificado. Hoy los científicos creen que son varios los genes que contribuyen a la aparición del trastorno bipolar. Es la gran pregunta. ¿Cuántos genes? Por lo menos hay varias docenas, pero podrían ser cientos o miles incluso. Tener una lista de genes es genial, y es un gran avance, pero no es más que un punto de partida. Lo que de verdad nos interesa saber es cómo operan esos cambios genéticos a nivel celular. Así que los investigadores han empezado a agrupar los genes de riesgo en combinaciones de 3, 4 o incluso más para estudiarlos a nivel celular y así cartografiar el desarrollo de las neuronas bipolares. Nos preguntamos si las neuronas bipolares no tendrían un funcionamiento diferente del que tienen las células de un individuo sano. Para elaborar su estudio, los científicos del equipo de McInnes empezaron a tomar muestras de células de piel de unos voluntarios con y sin el trastorno, y a partir de ellas obtuvieron células madre. Esta es una muestra de un paciente con trastorno bipolar. Las células madre se pueden convertir en cualquier tipo de célula del cuerpo humano. En el laboratorio de McInnes, lo más habitual es que las células madre se acaben convirtiendo en neuronas. De esta forma, crean minicerebros que les permiten estudiar su desarrollo. ¿Los circuitos de las personas con el trastorno se forman durante la misma fase de desarrollo que en las personas sin el trastorno? ¿Producen los mismos tipos de circuitos o de células? ¿Estas células se comunican de la misma forma? Todas son incógnitas absolutas y es lo que estamos estudiando. Aparte de cartografiar su desarrollo básico, empezaron a cartografiar cómo estas neuronas derivadas a partir de células madre reaccionan a la medicación. Nos hemos centrado en el litio porque es el primer estabilizador del ánimo, el más antiguo y sigue siendo el tratamiento más eficaz para el trastorno bipolar, pero no sabemos por qué a algunos pacientes les funciona y a otros no. Aquí está el famoso litio. Tal y como hemos visto, el litio solo funciona más o menos en un tercio de los pacientes con trastorno bipolar. Dar con la medicación adecuada y la dosis adecuada puede llevar meses y a veces años de prueba y error. Pero si cartografiamos el desarrollo neuronal basándonos en combinaciones de genes de riesgo, quizá obtengamos pistas sobre las combinaciones de genes de riesgo que se resisten o que reaccionan a la medicación.
Es un buen ejemplo de cómo, encontrando un punto de apoyo en la biología, de pronto podemos pensar en tratamientos posibles para el problema más localizados. A partir de ahí, la complejidad tan solo va a más. Hacer un mapa neuronal en un laboratorio aséptico es un poco como hacer un mapa de carreteras de una urbanización cerrada, pasando por alto el caos de la vida o las colisiones con los elementos de nuestro entorno. Millones de interacciones diarias que desaparecen por completo de la ecuación. El hecho de que alguien tenga una vulnerabilidad genética al trastorno bipolar no quiere decir forzosamente que lo vaya a desarrollar. Siempre hay una interacción entre naturaleza y entorno. Hay muchos estudios que nos indican que las adversidades y el estrés a temprana edad entrañan un riesgo generalizado en muchas enfermedades psiquiátricas. La esperanza era que la genética pudiera aportar una solución al trastorno bipolar, un camino directo a la curación. En efecto, estamos tratando de comprender una multitud de condiciones que conducen a un mismo conjunto de síntomas. La lección parece ser que con solo un mapa no basta para alcanzar la salud mental. Al no tratarse de un único problema, nunca podrá haber una única solución. Hay que apreciar y comprender la enorme complejidad bioquímica de estos trastornos. Básicamente, ahora mismo solo estamos rascando la superficie. Hemos visto los esfuerzos y los recursos movilizados en torno a la cartografía del cerebro. Pero resulta que todos nosotros, padezcamos o no trastorno bipolar, tenemos la capacidad de modificar el mapa de nuestro cerebro. Usando la plasticidad intrínseca del cerebro y la repetición de ciertos comportamientos, podemos cambiar el cableado del cerebro y su funcionamiento. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la recuperación. Los estudios hechos a monjes tibetanos mediante imagen por resonancia magnética funcional documentan los cambios físicos que se producen en su cerebro a través de la meditación. El titular más popular es: "La felicidad pasa por recablear el cerebro". Los circuitos neuronales responsables de la resiliencia pueden ejercitarse a través de una forma de terapia que todos conocemos, la palabra. Cuando empecé mis prácticas de psiquiatría, creía que lo mejor que podíamos hacer por los pacientes era desarrollar un impulsor de circuito cerrado perfecto. Pero tras pasar un tiempo con terapeutas experimentados, descubrí que en algunos casos están igual de capacitados para recalibrar los sistemas cerebrales. Así que ahora creo firmemente en el poder de la terapia. Hay cosas como la meditación o el pensamiento positivo que pueden cambiar nuestra forma de pensar. Nos recablean la mente, en cierto sentido nos hacen felices. Todos hemos oído hablar de la terapia conversacional, pero hasta el momento no habíamos sido capaces de entender cómo funciona. Hoy, gracias a la imaginería cerebral, podemos observar sus efectos en el cerebro. Hay cientos de variedades de terapia conversacional. La clásica, en la que el paciente se echa en un diván a hablar, a veces combinada con alguna medicación, funciona en algunos casos. En otros, es importante que toda la familia esté involucrada. El caos que, como es lógico, conlleva el trastorno bipolar, afecta inevitablemente a los hijos. El trastorno bipolar deteriora la relación del paciente con su entorno. Hace que esté irritable y que cueste más comunicarse con él. Para los padres y los hermanos es muy difícil, y el objetivo de la terapia es mejorar la comunicación y la comprensión mutua. Los hijos de padres con trastorno bipolar tienen que lidiar a menudo con el comportamiento errático de sus padres. Me negué a seguir ningún tipo de tratamiento hasta los 35 años. Hasta ese momento, cada vez que tenía un episodio, maltrataba a mis hijos. El estrés al que suelen verse sometidos los hijos de padres bipolares los expone a desarrollar a su vez el trastorno. El objetivo de la terapia familiar es apuntalar su resiliencia y monitorizar la aparición de cualquier síntoma que pueda requerir atención médica. Saneando el entorno familiar, quizás sea posible evitar el desarrollo del trastorno bipolar. Los buenos psiquiatras no se suelen limitar a la medicación y a la terapia conversacional. También procuran que el estilo de vida cambie. Regularizar los patrones de sueño, las rutinas diarias, los ritmos circadianos, el ejercicio y la dieta pueden tener un impacto enorme, contribuyendo a estrechar cada vez más la conexión entre la mente y el cuerpo.
Cuando hablamos de la diabetes o las afecciones cardíacas, solemos decir, la medicina es importante, por supuesto, pero el estilo de vida también cuenta. Hay que cuidar la dieta y hay que hacer ejercicio. Proteger los circuitos cerebrales críticos y fomentar el crecimiento neuronal a través del ejercicio. Tener una dieta y un sueño regulados. Evitar el abuso de la cafeína, el alcohol y otras sustancias. Y mantener el contacto emocional con otros seres humanos son todas piezas fundamentales del programa. La mayor parte de los pacientes puede llevar una vida razonablemente normal. Es una enfermedad tratable. La estructura es increíblemente importante. Acostarse y levantarse a unas horas determinadas. Me acuesto antes de lo que me gustaría. Las rutinas para acostarse. Llevo 13 años y medio sin probar el alcohol y no me planteo volver a beber nunca. El ejercicio es fundamental y siempre tengo un terapeuta al que acudo. No puedo pasarme sin ellos. Me tomo la medicación religiosamente. Hay que diferenciar un estado de ánimo de una emoción. Ser consciente de tus niveles de estrés. De vez en cuando le digo a mi marido, siento que el motor me está yendo a 1000 por hora. Y suele querer decir que llevo unos días sin comer bien o sin dormir bien. Pero en cuanto vuelvo a mi rutina, esa sensación desaparece. No es que no puedas salir a cenar o hacer algún plan espontáneo. Es solo que para estar sano, tienes que seguir siempre el mismo patrón de comportamiento. Tienes que poner orden en un montón de aspectos diferentes de tu vida. Estamos viendo avances en el campo de la biología, la neurología, la ingeniería y la cirugía. Ahora tan solo nos falta averiguar cómo encajan todas estas piezas. En esta era, la era del cerebro, nos hemos propuesto entender dolencias tan terribles como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo y el Alzheimer, entre muchas otras. Pero el comprender cómo se rompen las personas nos ayuda también a comprender qué es lo que hace que una persona esté entera. Quizás sea esta la investigación más profunda de la naturaleza humana. Siempre hemos querido contestar esas preguntas. ¿Qué es lo que hace de nosotros lo que somos? Hemos llegado hasta los confines del espacio exterior para tratar de entender de dónde venimos. Y sin embargo, todavía no entendemos los aspectos más elementales de lo que verdaderamente hace de nosotros lo que somos. Nuestro cerebro.